Lehendakari jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, legebiltzarburu Andrea. Señoras y señores parlamentarios, ¿de verdad que de mi primera y segunda intervención se han quedado solo con lo de las elecciones autonómicas? Sí. ¿Y de verdad que además han entendido ustedes que yo he convocado las elecciones? Pues mire, poco rigor tienen ustedes, si es que así lo han entendido, a lo que ustedes mismos acordaron para dejar sin efecto la fecha del 5 de abril, la fecha para la convocatoria de las elecciones autonómicas. Porque el decreto que deja sin efecto la fecha del 5 de abril dice que la nueva cita electoral ex novo se convocará oídos los partidos políticos una vez levantado el decreto de emergencia sanitaria. De emergencia sanitaria. Esto es lo que acordamos todas las formaciones políticas. Y yo lo que estoy planteando es una convocatoria a los partidos políticos con 3 semanas de antelación para lo que pudiera ser una convocatoria electoral que tuviera lugar en el mes de julio, con 3 semanas de antelación desde este momento para que reflexionemos. Y, evidentemente, el levantamiento del decreto de emergencia sanitaria tendrá que ser con criterios científicos. Pero he planteado también cuáles son las circunstancias que ya se están dando en cumplimiento de las 6 recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS y de la Comisión de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Y tenemos semanas por delante, por lo tanto, para reflexionar, para valorar incluso sobre las incertidumbres, para reflexionar sobre las incertidumbres. Incertidumbres son las que nos abocan también a pensar en el otoño. Si alguien está pensando en que, por la razón que sea, no conviene que sean en el mes de julio, sin tener en cuenta las explicaciones que yo he dado, los 3 pasos que he dado, también a la hora de hacer el planteamiento de reflexión entre los partidos políticos, oídos los partidos políticos, si alguien tiene la certeza de que en octubre o en septiembre vamos a estar mejor, sin ninguna validez científica o sin ninguna prueba científica, pues que lo diga. Pero quedarse con eso, además, de manera distorsionada, cuando yo lo que estoy planteando es una mesa de partidos políticos para cumplir con lo que el decreto de cese o de dejar sin efecto la fecha del 5 de abril dice, pues creo que va un abismo mucho más allá de lo que ha sido el contenido de la primera y de la segunda intervención. De la deuda, sí, claro. Y se dice también que en esta legislatura se han hecho los trabajos correspondientes y en la legislatura anterior también, en la legislatura anterior. Y recuerdo que asumí la responsabilidad de ser lehendakari del Gobierno vasco a finales del año 2012, con un ejercicio 2013 con 1.100 millones menos de ingresos para ese 2013 con respecto al año anterior, 2012. Y, por lo tanto, ha sido todo un trabajo de casi 8 años para llegar a una situación que nos permite endeudarnos en 855 millones de euros, como ya hemos cumplido con la capacidad de endeudamiento que para este año tenía el Gobierno vasco, por las diversas vías. ¿Con quiénes queremos contar? Que se ha sentido que no queremos contar con... Mire, yo creo que tanto responsables del Elkarrekin Podemos o de Aldu Podemos, porque también aquí hay que hacer diferencias en lo que son las circunstancias que afectan a determinadas formaciones políticas, y no voy a adentrarme en ese terreno de las circunstancias que afectan para la interlocución, sea con presidente o presidenta, sea con coordinador, coordinadora general existente o no existente, o sea con grupos parlamentarios. Pero
que digan desde Aldu Podemos, por lo menos, si yo no he atendido a las llamadas, además de lo que haya podido ser la comunicación que se haya mantenido en ese plan de choque en relación a lo que pueda ser el ámbito sanitario como prioridad, que es lo que hasta este momento hemos fijado, y siendo que ahora las circunstancias puedan ser otras. Si no hemos atendido lo que se haya podido plantear, incluso antes de ayer mismo, lo que se me haya podido plantear. En todo caso, la relación con los agentes sociales, con todos los agentes sociales, todos participan de lo que es la mesa del ámbito socioeconómico, todos. Todos participan. La relación con otras instituciones, la relación con el propio Gobierno español, ya la he explicitado. Elecciones, claro, sí. ¿Con quién? En función de que se nos oriente que estamos cumplimentando con las 6 recomendaciones de la Comisión de Expertos de la Organización Mundial de la Salud y de las mayores certezas que podamos tener. Y esto es lo que le planteé también a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, antes de ayer. Que no solamente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino en el conjunto del Estado español, en relación a lo que es la desescalada, en un trabajo compartido que estamos llevando desde el Gobierno vasco con el Gobierno español, habría elementos que habría que abordar ya en función del tiempo anual que nos corresponde gestionar. Y también entre ellas la de las elecciones, siendo que es competencia del Lehendakari, facultad del Lehendakari, potestad del Lehendakari convocar la fecha para las elecciones. Entiendo que tengo un acuerdo que es oídos los partidos políticos y siempre y cuando se pueda haber levantado la declaración de emergencia sanitaria. Y cuando planteo el mes de agosto con todas las circunstancias que limitan el verano o que condicionan lo que pudiera ser a partir del mes de agosto y, por lo tanto, digo antes del mes de agosto, insisto en que, estando hoy a 24 de abril, en las circunstancias en las que estamos planteando de cara al mes de julio, 3 meses. Nos quedan por delante, pero teniendo en cuenta que una convocatoria ex novo tiene que contar con los 54 días preceptivos desde que se publica en el Boletín Oficial del País Vasco la fecha de la cita electoral. Por lo tanto, si hay que cumplir con 54 días, algún tiempo antes tendremos que hablar de cuáles son las circunstancias que se nos presentan ahora y que se nos puedan presentar. Porque en todo caso hay que cumplimentar luego con 54 días desde que se publica en el Boletín Oficial del País Vasco la convocatoria de la cita electoral. Autocrítica. Mire, podríamos haber dimensionado de otra manera en febrero el calibre de la pandemia o de las consecuencias. Pues estuvimos entre los primeros a la hora de adoptar las primeras decisiones. Y reitero que hasta el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud no reconoció la pandemia. 11 de marzo. Y fuimos de los primeros en adoptar decisiones, especialmente el cierre de los centros escolares y la declaración de emergencia sanitaria. Que algunas decisiones podrían haberse tomado con mayor antelación, especialmente en una situación creada en el hospital de Txagorritxu. Ayer escuchábamos cómo había por lo menos 15 vías de que llegara el virus, el coronavirus, al Estado español. Y las decisiones adoptadas han evitado hasta el momento situaciones de caos, situaciones de colapso. Se superó la crisis de la capacidad de las UCI con recursos propios sanitarios, con nuestros propios recursos sanitarios. Creo que hemos tenido capacidad de tomar la iniciativa y corregir iniciativas confusas también, como la propia situación así provoca, tanto en nuestro entorno como en entornos más próximos. Y que en las reuniones de los domingos, por ejemplo, se ha constatado esta situación en el conjunto del Estado español como en otros países de nuestro propio entorno, en el entorno europeo. Y por si acaso, o si alguien cree que las reuniones de los domingos solamente sirven para hacer crítica, no. Ahí está quien quiera corroborar lo que son
los tiempos que yo haya podido dedicar a la crítica y los tiempos que he dedicado a hacer las propuestas como las he hecho todos los domingos. Algunas de las propuestas que luego han tenido su implantación en el conjunto del Estado. Algunas propuestas también atendiendo a conversaciones previas con presidentes de comunidades autónomas de diferente cariz ideológico político para que se presentaran en las reuniones de los domingos las propuestas. Desescalada. Sí, claro. Evidentemente, también nosotros estamos trabajando. ¿Cómo no vamos a estar trabajando el Gobierno vasco en un plan de desescalada con todo rigor? Por supuesto que estamos trabajando en ese plan de desescalada, insisto, siguiendo primero las premisas de las 6 recomendaciones de la Comisión de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Reducción sostenida de casos de contagio durante al menos 14 días. Capacidad del sistema sanitario para atender, detectar y aislar todos los casos. Minimizar riesgos de nuevos brotes en lugares altamente vulnerables. Medidas de detección y gestión rápida de casos importados. Medidas preventivas en los centros de trabajo y el pleno compromiso social. Y trabajamos, evidentemente, condiciones y recomendaciones que están sostenidas también en nuestro documento borrador de trabajo del plan de desescalada, que estamos compartiéndolo también con el Gobierno español. Y contemplamos las fases, contemplamos las etapas, contemplamos las medidas que hay que adoptar. Orain honetan gizarte osoari zuzenduko naiz agerraldia izteko. Trantsizio prozesua luzea eta gogorra izango da. Izango da. Ezin izango ditugu epe laburrean epidemiaren aurreko ohitura sozialak berreskuratu. Horregatik hitz egiten dugu normaltasun berriaz. Gu izan ginen gainera lehenek hau honela aipatzea, gero etorri ziren beste batzuk. Ez hori bakarrik, datozen hilabeteetan kutsadura kasu berriekin aurki gaitezke. Osasun erantzun eraginkorra antolatzea dagokigu. Horretarako prest gaude, baina ez da nahikoa. Banakako konpromisoa eta konpromiso kolektiboa erabakigarriak dira. Orain arte egindako lan izugarriari jarraipena eman behar diogu. Hemos avanzado mucho en la contención y en la mitigación del virus, y ha sido gracias en gran medida al compromiso de personas y de familias que han cumplido con las medidas establecidas. El proceso de transición a la nueva normalidad va a ser largo y va a ser duro. No vamos a poder recuperar a corto plazo los hábitos sociales anteriores, tal y como los practicábamos. Por eso hablamos de nueva normalidad. No solo eso, en los próximos meses podremos sufrir rebrotes en los contagios. Estamos en incertidumbres. A las instituciones nos corresponde articular una respuesta sanitaria eficiente que asegure la detección rápida de nuevas infecciones y el aislamiento de todos los casos y sus contactos. Pero eso no es suficiente. Debemos mantener el compromiso individual y colectivo, mantener el esfuerzo por no echar o para no echar por tierra todo el camino recorrido. Y ese compromiso social se resume en los hábitos LAUD que vengo a denominar para avanzar hacia la nueva normalidad. L de limpieza de manos, higiene y desinfección. A de agrupaciones restringidas. U de uso de mascarillas en relaciones de cercanía y espacios cerrados. Y en todo caso, la D de distanciamiento físico de 2 metros. Y con los hábitos apuntados, cada persona establece un cordón de seguridad frente a los rebrotes del virus. Hago un llamamiento, por lo tanto, a cumplir estos hábitos, compartirlos y difundirlos. Y estas 4 reglas nos ayudan a conquistar parcelas de nueva normalidad, asumiendo una cultura de la prevención y autoprotección responsable. Tengo plena confianza en el compromiso de la sociedad vasca. Beraz, 4 arau horiek zabaltzea eta betetzea eskatzen dut. Eskuak garbitu, 2 metroko distantzia mantendu, taldeak ekiditu eta maskarak erabili jende arteko egoeratan edo eta toki itxietan. Hau da, E, B, T eta M ohitura hartu egin ahal izatea. Hau da sustatu behar duguna. Normaltasun berrian osasuna bermatzeko eta osasun bermatuak utz gaitzala etorkizunera beste begi batzuekin begiratzen. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, lehendakari jauna.